Ok, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos aquí en un programa diferente, un programa especial. Tenemos el gusto, el honor, el privilegio enorme de tener con nosotros al pastor David Mejía, donde pues esta noche vamos a hacerle una entrevista sobre el impacto de las herejías en el tiempo actual, 2023. No se puede perder esta entrevista, amado hermano y amigo. Estamos por iniciar. Bendiciones. Pastor David, ¿cómo está? Dios le bendiga. ¿Cómo está mi hermana? Es un gusto en esta hora pues poder compartir de un tema tan importante creo para la iglesia actual, de cómo defender nuestra fe frente a las herejías que hoy por hoy pues están haciendo mucho daño de manera interna a la iglesia. Así es, pastor. Estamos viviendo tiempos complicados. Bueno, sin más, déjeme hacerle la primera pregunta, pastor. Bueno, dígame usted, ¿qué es una herejía? Para que todos quienes nos observan en este momento puedan pues entender un poco el tema. Claro, creo que es la pregunta base, la pregunta inicial. Pues una herejía, mi querida hermana, es una creencia o enseñanza que se considera contraria o desviada a las doctrinas ya establecidas en nuestra fe. Por lo general siempre implica la adopción de creencias o prácticas que contradicen las verdades que ya están fundadas en las escrituras. Debemos entender que una enseñanza legítima dentro del cristianismo, dentro de nuestra fe, siempre se va a basar en la infalibilidad de las escrituras. Entonces, todo lo contrario que, que diga acerca de las escrituras, pues eso se considera una herejía. Todo lo que está en contra de nuestra fe, todo lo que está en contra de lo que ya está estipulado en las Sagradas Escrituras. Eso es una herejía. Así es, pastor. Muy bien. Bueno, y el impacto, pastor, que esto tiene en la iglesia, ahora en los creyentes, ¿qué opina usted sobre eso, pastor? Bueno, creo que realmente tiene un impacto muy significativo en la iglesia y en los creyentes. En primer lugar, las herejías pueden causar confusión y división dentro de la iglesia. Además, pues las herejías pueden afectar de una u otra manera la relación de los creyentes con Dios, ya que pueden distorsionar o negar las verdades esenciales de la Biblia. Entonces, si uno no está realmente bien cimentado en las escrituras, puede causar un impacto negativo en la relación con Dios y en nuestra vida espiritual. Realmente es un impacto muy, pero muy peligroso dentro de la iglesia. Sí, definitivamente, pastor, estaba leyendo yo la palabra de Dios en el libro de Judas y en el mismo pues habla acerca de que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con los falsos maestros y todos aquellos burladores e engañadores, obviamente, que pues vienen vestidos de lobo a querer pues con falsas doctrinas, querer que nos apartemos de nuestra fe. Eh, Pastor, ¿cuál usted cree que han sido algunas de las herejías, las más importantes, verdad, en la historia de la iglesia? Cuéntenos un poquito sobre eso. Claro, a lo largo de la historia de la iglesia realmente han habido muchas, pero muchas herejías importantes que han surgido a través de diferentes momentos y lugares. Y algunos ejemplos quizás los que podemos mencionar es la herejía arriana, la herejía gnóstica, la herejía nestoriana, la herejía pelagiana y por supuesto entre otras. Pero esta quizás una de las más importantes. Por ejemplo, la herejía arriana negaba la divinidad plena de Jesucristo. Eso sostenía de que Jesucristo era un ser creado por Dios, o sea, inferior a Dios. En cambio, la herejía pelagiana sostenía que el ser humano podía alcanzar la salvación por sí mismo, sin la ayuda de una gracia divina. La herejía nestoriana, sin embargo, afirmaba que en Jesucristo coexistían dos personas distintas, una divina y otra humana, algo que está en contra totalmente de nuestra fe porque nosotros sabemos que Jesucristo fue 100% divino y 100% humano. Y la herejía gnóstica, en cambio, pues postulaba que la salvación se alcanzaba por medio del conocimiento, eh, no por medio de la fe y las obras, sino por medio de un conocimiento secreto. Y eso es lo que hoy por hoy conocemos como la meditación.
que uno en la meditación, uno llega a tener un conocimiento superior para poder llegar a Dios. Esas son las herejías quizás más importantes que se enfrentó en historia y actualmente muchas de ellas se sigue enfrentando aún en la actualidad. Así es. Pastor, para todos aquellos que nos ven en este momento, cuéntenos de qué manera nosotros podemos hoy en día defender nuestra fe de estas herejías. Yo creo que la mejor manera en la que nosotros podemos defender nuestra fe frente a estas herejías debe ser la comprensión, conocer bien la Biblia y tener una comprensión veraz de lo que creemos y por qué lo creemos. Además, pues debemos estar preparados, por supuesto, para hablar, como dice la palabra, con amor y respeto de aquellos que tienen puntos de vista diferentes a los nuestros y estar preparados para dar una respuesta razonable a nuestra fe. Por eso creo que es muy importante tener el conocimiento, saber por qué creemos y sustentar esa base en nuestra fe. Si no tenemos conocimiento, lamentablemente no vamos a poder sustentar y dar una respuesta razonable a lo que está en las Escrituras. Así es, estoy convencida de ello, pastor. Pero, pastor, bueno, es verdad que tenemos que defender siempre nuestra fe. Bueno, y ahora con tanta práctica, ¿verdad? En estos tiempos, que lastimosamente, pues, el mismo pueblo de Dios se ve inmerso muchas veces en confusiones. ¿Cómo podemos asegurarnos, pastor, de que nuestras creencias y prácticas estén en línea con las enseñanzas bíblicas y que en este caso no sean de influencia, ¿verdad?, por las ideas populares de la cultura actual? Claro, nosotros podemos asegurarnos porque nosotros creemos en la infalibilidad de las Escrituras. O sea, las Escrituras para nosotros es el manual de vida a seguir. De esta manera, pues nosotros nos guardamos de cumplirlo con lo que está establecido en ella. Y justamente en segunda de Timoteo, si la mente no más esquiva, 3, 16, 17, habla acerca de la veracidad de las Escrituras que son inspiradas por Dios, útil para redarguir, para instruir, para enseñarnos a fin de que el hombre sea preparado en toda buena obra. Entonces, en sí, nosotros creemos en la infalibilidad de las Escrituras. De ahí nosotros no nos podemos mover. Alguna coma, algún punto que se añade, pues eso ya no viene a ser una doctrina esencial dentro de nuestra fe. Así es, pastor. ¿Qué argumentos usted cree que podemos utilizar para refutar la creencia, en este caso, de que todas las religiones conducen al mismo Dios? Claro, ¿Qué podríamos decir? Un poderoso argumento que podemos utilizar basándonos en la infalibilidad de las Escrituras es lo que encontramos en Juan capítulo 14, versículo 6, donde nuestro maestro incluso menciona que Él es el único camino para llegar a Dios y al cielo. Bíblicamente sabemos que hay un solo camino que nos puede conducir a la verdad, y esa verdad, por supuesto, se llama Jesucristo. No hay otro camino que me mencione la Escritura. El único camino para yo poder llegar al cielo y que me conduce a Dios es Jesucristo. Exactamente. Estamos de acuerdo, pastor. Definitivamente, el único camino, la verdad y vida, como dice, ¿verdad?, las Escrituras, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien pues murió por nosotros en la cruz. Amén. Pastor, de verdad que esta entrevista está súper interesante y están que nos escriben con más preguntas y más preguntas, ¿verdad?, para usted, pastor. Sabemos que su tiempo pues es apremiante, pero un poquito más, pastor. Díganos ahora, nuestra querida hermana María Salazar nos escribe desde el barrio de la Trinitaria, pastor, y nos pregunta, dice, pastor, ¿cómo podemos defender la existencia de un Dios personal en un mundo que parece cada vez más secular y materialista? Claro, muy buena la pregunta. Creo que fácilmente podemos nosotros defender la existencia de un Dios personal por medio de nuestro testimonio. Nosotros mismos somos un testimonio vivo de que Dios es personal. Incluso tenemos claros ejemplos a través de la Escritura, donde siervos como el apóstol Pablo, que en su tiempo era un perseguidor y un asesino de la iglesia, sin embargo, él tuvo una experiencia personal con el Maestro, lo que provocó un cambio interior. Entonces entendamos bien que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Y mientras el mundo no acepte lamentablemente su necesidad
de Dios, seguirá viviendo en un mundo materialista porque le conviene seguir viviendo en desobediencia. Es necesario que tengamos ese encuentro personal con Dios, pero mientras las personas y el mundo no entiendan que necesitan a Dios, seguirán viviendo en un mundo cada vez más secular, como mismo dice la pregunta, y materialista. Así Fácilmente por es. medio de nuestro testimonio podemos nosotros dar por sentado que Dios es un Dios real, un Dios personal, por medio de nuestro cambio, lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén, pastor. Aquí tenemos más preguntas, pastor, que nos llegan y nos llegan, ¿verdad? De aquellos que nos están observando en este momento en vivo. Dice el hermano Freddy Alvarado, pastor, desde el barrio, desde la entrada de la 8. Dice, ¿cómo podemos responder a la sustentación de que la ciencia ha eliminado la necesidad de creer en un Dios? Claro, la verdad que por más que la ciencia se ha ido desarrollando a través de la historia, hay situaciones donde la ciencia no ha podido sustentar sus argumentos. Y uno de ellos, quizás por citar un ejemplo, es la perfección de la ubicación del Sol y la Luna en el sistema solar. Poniendo solamente un ejemplo, si el Sol estuviera muy lejos de la Tierra, no podríamos sobrevivir debido a que el planeta se congelaría. Y si el Sol estuviera muy cerca de la Tierra, no podríamos sobrevivir debido a que el planeta nos quemaría vivos. Entonces, en pocas palabras, hay cosas que la ciencia no puede explicar, pero nosotros sí tenemos esa revelación y creemos que hay un Amén. creador divino detrás de tanta perfección. O sea, sin Así lugar a es. dudas, existe Dios. Dios existe y esta existencia, la ciencia no va a poder probarla al 100% porque la ciencia tiene otro tipo de mentalidad. Y como decíamos anteriormente, lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Entonces es necesario, si nosotros estudiamos las escrituras, hacerlo con una mente cambiada realmente por el Espíritu. Así es, pastor. Qué interesante que está esto. Y no nos dejan de escribir, pastor. Definitivamente no van a dejar que usted se vaya el día de hoy. Pues le cuento, tenemos otra pregunta, pastor. Desde los Guayacanes, pastor. Juana, nuestra hermana Juan ha sido, me he equivocado, perdón. Nuestro hermano Juan Paredes dice, Pastor David, bendiciones, ¿cómo podemos explicar la doctrina de la Trinidad y por qué es importante para nuestra fe? Claro, excelente pregunta, muy buena pregunta. La doctrina de la Trinidad, realmente la palabra Trinidad como tal no está literalmente en las Escrituras. Incluso hasta la actualidad ha provocado polémica, muchas controversias, pero debemos comprender que para hablar de estos temas realmente es importante nuestra fe. Debemos tener la convicción de lo que creemos y tener el conocimiento escritural, como decíamos anteriormente. Mas, sin embargo, quizás, como para poder entender la Trinidad, podemos decir que son tres en un solo Dios. Un error que lamentablemente la gente comete es dividir por jerarquía, mencionando que el Padre es mayor que el Hijo es mayor que el Espíritu Santo. No, los tres son uno solo, comparten la misma sustancia, divinidad y autoridad. Entonces, claramente las Escrituras a nosotros nos muestra la divinidad del Padre, también nos muestra a Jesús como Dios y el Espíritu Santo como Dios. No debemos caer en el error de creer en una triada. Una triada significa tres dioses. Estamos hablando de una trinidad, es decir, un Dios en tres personas. Y asómbrense, muchas sectas piensan que nosotros, los cristianos evangélicos, somos triteístas, es decir, que supuestamente creemos en tres dioses por separado, cosa que no es así. Nosotros como cristianos somos monoteístas, es decir, que creemos en un solo Dios, tratando de explicar algo de la Trinidad, porque realmente este tema es muy extenso, pero Por tratando supuesto, de pastor. parafrasear. Claro, así es. Qué interesante que está esta entrevista, pastor, y nos llegan muchísimas más preguntas. Sabemos que su tiempo, obviamente, pues es apremiante, como le decía al inicio, y usted pues nos ha concedido esta entrevista para nuestro programa. Pastor, bueno, dentro de todo esto de las herejías, ¿verdad? Y todo lo que a diario, obviamente, por medio de redes sociales o cuando alguien se nos acerca a hacernos preguntas,
¿verdad? ¿Cómo podemos refutar, pastor, la idea de que la salvación se puede obtener a través de obras o méritos, ¿verdad? Porque así dicen, mientras más bueno sea, pues vas a tener una estrellita. Yo he escuchado esa frase, y vas a llegar al cielo. Dice, esta idea, pastor, de que la salvación se obtiene a través de obras o méritos personales, en lugar de la divina gracia de nuestro Señor. Claro, realmente, como decíamos al principio, debemos tener un conocimiento claro de las Escrituras. Entonces, como mencionamos preguntas antes, para poder comprender que la salvación es por gracia, debemos tener el conocimiento de las Escrituras tal y como está escrito incluso en Efesios capítulo 2, del 8 al 9, donde menciona, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, menciona la Escritura. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, claramente la infalibilidad de las Escrituras nos menciona que la salvación es por gracia, es a través de Cristo, no por obras. Así es. Amén, así es. Mi amado pastor David, para concluir esta espectacular entrevista que hemos tenido el día de hoy, y para ya ir cerrando, pastor, una pregunta que se hacen, me la han repetido ya, ¿verdad?, en el chat, aquellos que nos están observando en este momento, y algo que es real, pastor, en este tiempo, nos dice, ¿cómo podemos responder nosotros, aquellos, ¿no?, que argumentan que la religión es la causa de la mayoría de los conflictos y problemas del mundo? ¿Qué podría usted decirles a aquellos que están con esa duda, ¿no? Y también cómo podemos hablarles a aquellas personas que piensan eso, en este caso que vengan a nosotros y nos hagan esa pregunta, pastor. Claro, entender quién es nuestro Dios, eso creo que es lo principal. Entender que Dios es un Dios de paz, un Dios de amor, no de guerra. Los conflictos que vivimos en la actualidad y los que hemos vivido por mucho tiempo son realmente por la misma desobediencia de la raza humana, su egoísmo, su rebeldía y su falta de amor. Dios, como mencionamos anteriormente, no puede obligar al hombre a obedecer su palabra. Él dice no mates y sin embargo, ¿qué hace el hombre? Mata. Él dice ama a tu prójimo y sin embargo el hombre no ama. Entonces Dios no puede obligarnos a hacer algo. El hombre siempre hace todo lo contrario. Incluso la misma palabra siempre nos exhorta a nosotros como sus hijos a amar y orar por nuestros enemigos. Imagínese usted, orar por nuestras autoridades, incluso estar en paz con todos los hombres mientras dependa de nosotros. Entonces, entendemos que Dios no causa conflictos. Él quiere que el hombre viva en paz y en bendición. Pero el hombre que se va siempre en contra de Dios, lamentablemente es el causante de muchos conflictos que hoy por hoy hay. Así es, pastor. Bueno, de verdad que este tema es tan extenso, pastor. Podremos pasarnos horas y horas conversando acerca del mismo y no podremos concluir. Pero ha sido muy enriquecedor. Yo sé que pues, están comentando en el chat, siguen comentando, pastor. Tienen muchas preguntas, pero creo que lo vamos a dejar para una segunda entrevista, pastor, que tengamos, que nos dé obviamente su tiempo, ¿no? Y podamos pues seguir conversando de esto y de otros temas que obviamente a todos aquellos que ven este programa pues están, ¿verdad?, deseosos de saber. Pastor, muchísimas gracias, que el Señor me lo bendiga, gracias por conectarse y darnos en este caso la entrevista, ¿no?, sobre este tema en particular. Y pues bueno, sabemos que va a haber un segundo tiempo donde podemos seguir conversando, pastor. ¿Alguna última palabra para todos aquellos que nos ven? Por supuesto, muchas gracias, mi querida hermana Yanira, y al programa por la entrevista. Creo que son temas fundamentales para la iglesia actual y ahora más que nunca creo que la iglesia debe prepararse para poder sustentar su fe, porque muchas veces como creyentes no sabemos siquiera en quién creemos y por qué creemos. Y creo que la iglesia actualmente necesita prepararse, ya que ahorita realmente las personas alrededor pueden buscar mucha información en redes sociales, en internet, pero que son erradas. Y si la iglesia no está preparada para poder sustentar su fe, lamentablemente la iglesia corre peligro y va a tener un gran problema de fe. Así es. Así es. Muchísimas gracias, pastor, por sus recomendaciones finales y pues
Que el Señor me lo bendiga a usted y a su hermosa familia. Saludos para ellos, ¿verdad? Para su esposa, para su hija. Y que pues con una próxima oportunidad estaremos conectándonos, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga, nuestra hermana. Muchas gracias.